Les doy la bienvenida a estas 2 horas de programación aquí en France 24, cuando son ya las 7 de la tarde en Bogotá y en Nueva York, las 9 también en Buenos Aires. Con ustedes estamos Rodrigo Sedano y Elena Lozano, primera vez que nos ven a los dos aquí en la pantalla para contarles todas las noticias internacionales. Bienvenida, Elena. Así es, muchísimas gracias y un gusto como siempre contigo, Rodrigo. Y gracias a ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Les saludo cuando son también las 6 en Ciudad de México y las 8 en La Paz. En esta próxima hora vamos a ahondar en la actualidad y con nuestras secciones Directo DC y el debate, vamos primero con los titulares de la jornada. Donald Trump tachó de comunista a Zohran Mamdani y dijo que Miami será un refugio para quienes escapen de lo que calificó como régimen comunista en Nueva York. Estas declaraciones llegan tras el triunfo del demócrata, primer musulmán y socialista en ser alcalde de la Gran Manzana. Y Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno alista una reforma para que el acoso sexual sea homologado como delito en los 32 estados de México. La presidenta fue agredida y acosada el martes en plena calle por un hombre que ya ha sido detenido. El Tribunal Supremo de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta interina Yanine Áñez y mandó a excarcelarla inmediatamente. La antigua mandataria fue procesada por haber asumido el poder de manera ilegal cuando Evo Morales escapó a México luego de que el poder militar exigiera su renuncia. Bueno, pues ya saben que como todas las tardes nos vamos a ir, Elena, directos hasta Washington, D.C. Vamos a hablar con nuestra compañera Natalia Cabrera, porque en Estados Unidos se cumple un año de la elección de Donald Trump y para celebrarlo el presidente fue a Miami, donde encuentra ahora un nuevo nido de seguidores tras perder influencia en Nueva York, como ha quedado constatado en estas elecciones de ayer. El análisis lo vamos a hacer en unos minutos, Elena. En el debate, como bien lo sabes, nos centramos precisamente en esa victoria del socialista demócrata Zohran Mamdani a la alcaldía de Nueva York, un outsider a la izquierda del partido opositor que ha prometido volver a ser de Nueva York una ciudad asequible para la clase trabajadora. ¿Podrá cumplir sus promesas? ¿Cumplirá Donald Trump con el chantaje planteado de desfinanciar a la ciudad si ganaba Mamdani? Mi compañero Rodrigo lo analizará en minutos con sus invitados. Los dejo con él. Bueno, Elena, pues nos vemos también la próxima hora y vamos ya con las noticias. Vamos a dar inicio en Estados Unidos. El presidente Donald Trump tachó de comunista al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Desde Miami ha asegurado que la ciudad más popular de la Florida será un refugio para quienes escapen de lo que tachó como régimen comunista en la Gran Manzana. Las declaraciones del mandatario republicano ocurren tan solo un día después del triunfo del joven demócrata de 34 años, que se va a convertir en el primer musulmán y socialista en estar al frente de la ciudad más grande de la Unión Americana y el centro financiero del mundo. El personaje del momento designó a 5 mujeres para encabezar la transición. Si quieren ver lo que los demócratas del Congreso pretenden hacerle a Estados Unidos, solo tienen que mirar el resultado de las elecciones de ayer en Nueva York, donde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande del país. Tras los resultados de anoche, la decisión que deben tomar todos los estadounidenses no podría ser más clara. Tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Les parece lógico? Sentido común. ¿Es sentido común o comunismo? Y ya saben, si echamos un vistazo, si miramos 1000 años atrás, no ha funcionado. Si funcionara, supongo que lo estaríamos usando, pero no ha funcionado. Nuestros adversarios nos ofrecen una pesadilla económica. Nosotros estamos logrando un milagro económico. Los habitantes de Nueva York se enfrentan a una doble crisis en este momento, una administración autoritaria y una crisis de asequibilidad de la vivienda, y mi trabajo será resolver ambas. Mi trabajo será defender la ciudad y también asegurar que no veamos a Washington, D.C. como la causa de todos los problemas que tenemos en la ciudad de Nueva York. No me andaré con rodeos al hablar del presidente Trump. Seguiré describiendo sus acciones tal como son y siempre dejaré abierta la posibilidad de dialogar, porque no se puede entender como una discusión entre dos personas. En otro orden de ideas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció desde el Palacio Nacional que su gobierno alista una reforma para que el acoso sexual sea homologado como delito penal en los 32 estados mexicanos. La propuesta llega después de que la mandataria fuera agredida el martes en plena calle y a luz del día por un hombre que la acosó.
El agresor ya ha sido detenido. Vamos a ampliarles. Una escena que se vive miles de veces en las calles mexicanas, pero esta vez se trasladó al Palacio Presidencial y contra su máximo exponente. Un hombre, según Sheinbaum, en estado de embriaguez, pudo acceder a ella y ocurrió esto. La presidenta mexicana no pasó por alto el suceso en la rueda de prensa tradicional matutina de este miércoles. Sí sentí, obviamente, la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Esta vez le tocó sufrirlo a ella, pero no es un tema ajeno para miles de mujeres en el país. Por ello, la máxima mandataria se dispone a reformar la Constitución. Los delitos de acoso estarán tipificados en la ley penal, por lo que las penalizaciones serán más severas. La presidenta denunció penalmente el acoso del que fue víctima ayer en la Ciudad de México. Mi reflexión es que, si no presentó delito, ¿en qué condición quedan las mujeres mexicanas? Anunció que comenzará una campaña contra este delito e iniciará la revisión de la legislación en las entidades. Después del incidente, Sheinbaum rechazó reforzar su seguridad personal y subrayó no querer alejarse de la gente. En cuanto al sujeto en cuestión, fue arrestado. Y 150 militares guatemaltecos entrenan a diario para viajar en enero a Haití, donde se integrarán en la misión multinacional que desde 2024 apoya a la Policía Nacional Haitiana para combatir las pandillas. Según Naciones Unidas, estas controlan el 90% de Puerto Príncipe. Nuestro corresponsal para Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, viajó a conocer cómo se preparan en misiones y estrategia estos militares. Con el antecedente del magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente haitiano asesinado en julio de 2021, estos soldados guatemaltecos son entrenados para proteger a altos funcionarios en Haití a partir de enero de 2026. El contingente se unirá a la misión multinacional avalada por la ONU bajo el comando del coronel Luis Alfredo Sáenz. La seguridad de Haití es de suma importancia porque es la protección, salvaguardar la vida y la seguridad, de este caso, del funcionario. Los 150 soldados guatemaltecos que viajarán a Haití también se preparan en clases de Derecho Internacional Humanitario en relación con la aguda crisis de seguridad en el país caribeño. Haití tiene 200 pandillas actualmente y estas pandillas, para desestabilizar el gobierno, se han dividido en 7 grupos distintos. Esas están desestabilizando al poder gubernamental, que en este caso sería la Policía Nacional Haitiana. ¡Ya! ¡Ejecute! Solo en 2024, más de 5.600 personas murieron por la violencia extendida de las pandillas, las cuales controlan hasta el 90% de la capital de Haití, Puerto Príncipe. Con este segundo contingente, Guatemala sumará 300 efectivos internacionales a los más de 1.000 en terreno. Y también nos sentimos emocionados, ya que el ir a un contingente desplegado pues conlleva una gran responsabilidad y un gran honor, pero también nos enorgullece el poder llevar y representar dignamente a Guatemala en una misión internacional. Tras los escasos resultados de la misión multinacional desde 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el pasado septiembre transformarla por una fuerza de represión de pandillas, la cual aspira a desplegar más de 5.500 soldados internacionales. Y vamos a hablar ahora de Bolivia, porque la justicia revocó la sentencia de 10 años que caía sobre la expresidenta Yanine Áñez. Los abogados y los familiares aseguraron que el jueves será liberada y planea asistir a la investidura presidencial de Rodrigo Paz el próximo sábado. Además, los magistrados ordenaron que se empiece un juicio político contra Áñez, como deseaba la defensa de la antigua mandataria. Ordenan la liberación de la expresidenta Yanine Áñez. Los abogados y los familiares de la mandataria, que estuvo al frente de Bolivia entre 2019 y 2020, anunciaron que saldrá libre el jueves. Esto sucede luego de que el Tribunal Supremo anulara la sentencia de 10 años de cárcel e indicara su excarcelación inmediata por el voto de 7 de los 9 magistrados. Bueno, mi madre está muy tranquila, está muy feliz, estaba muy emocionada. Le emociona mucho volver a reunirse con su gente, con su familia,
disfrutar de su libertad. Yo como hija igual me llena de mucha emoción. Y dice que estos 5 años no fueron en vano, que ella cumplió con su deber, cumplió con el país, sabía que tenía la verdad y que estaba con Dios y que sí iba a salir cuando el MAS se vaya. Y eso fue lo que pasó. Esta medida sucede en las vísperas de la investidura de Rodrigo Paz como nuevo presidente, la cual tendrá lugar el próximo sábado. Desde el círculo de Áñez afirmaron que irá a la asunción de Paz. Seguidores de la expresidenta se acercaron a las puertas del Centro de Orientación Femenina de Miraflores. Estamos felices de que la expresidenta recupere su libertad. Este ha sido un juicio político, una venganza del MAS. Áñez asumió luego de la dimisión de Evo Morales en 2019, quien dejó su cargo y escapó a México cuando el poder militar del país andino le pidió la renuncia. Al tiempo que decidieron la anulación de su proceso penal, rotulado como golpe de Estado 2, la Corte Suprema ordenó un juicio político, como deseaba la defensa. Por otro lado, aún debe resolverse su responsabilidad en los casos de Sencata y Sacaba, donde una veintena de civiles murieron por represión policial. La legislatura tiene que definir si avanza con un juicio de responsabilidades. Seguimos hablando de los ciudadanos franceses encarcelados en Irán bajo cargos de espionaje que ya fueron liberados y aguardan en la embajada francesa de Teherán. Macron pudo hablar con ambos, pero recordó que la liberación sigue sin hacerse efectiva mientras los ciudadanos sigan en el país persa. Francia, por su parte, también liberó a una ciudadana iraní acusada de hacer apología del terrorismo en redes sociales. Lo que comenzó como una trama de espías acabó en un canje entre presuntos ciudadanos comunes de distintos países. Por una parte, Cécile y Jacques fueron liberados mediante la denominada clemencia islámica, acción que hizo de contrapeso para los cargos de espionaje que enfrentaban y que les dejaron 3 años entre rejas. Y mientras Macron confirmaba el pasado martes la noticia, este miércoles dejaba constancia de haber hablado con ambos compatriotas, ahora recluidos en la embajada francesa, y llamaba a las autoridades iraníes a que se pueda efectuar una salida del país lo más inmediata posible. A pesar de una liberación que sigue sin ser completa, las calles respiraron aliviadas. Sí, hay carteles por todas partes. Es cierto que los vemos por todas partes. Sin duda es un alivio que hayan sido liberados. Carteles en Francia y carteles en Teherán. Francia contaba con la ciudadana iraní Mahdi Esfandiari, encarcelada por agitar las redes sociales. Mientras los jueces franceses apreciaron que Esfandiari, de 39 años, hacía apología del terrorismo, Teherán también reclamaba su liberación, un canje que ya se produjo y tuvo el mismo impacto en Irán. El ministro de Exteriores resumió la hazaña. Los 2 ciudadanos que habían sido condenados por espionaje fueron puestos en libertad anoche por el Poder Judicial, en virtud de la clemencia islámica. ¿Será liberada nuestra ciudadana en Francia? La señora Esfandiari ya es libre. Actualmente se encuentra en nuestra embajada y, si Dios quiere, una vez que concluyan los procedimientos judiciales, regresará. Liberaciones que se produjeron de forma simultánea para dar carpetazo a otro capítulo en la diplomacia de los rehenes. Y seguimos en Francia, en donde el gigante de las ventas electrónicas de China, Shein, se encuentra en el ojo del huracán por una controversia en torno a la venta de unas muñecas sexuales en su portal. Un escándalo que coincide con la apertura de su tienda física en el corazón de París. Nos lo cuenta Gabriel Colchen. Polémica en París ante la apertura de la nueva tienda de Shein. La marca china abrió su primera tienda física en el mundo en medio de las controversias sobre la venta de armas y muñecas sexuales con apariencia de niña en su plataforma virtual. Hoy en día tenemos una empresa que sabemos que destruye el medio ambiente, que sabemos que utiliza esclavos, que sabemos que vende muñecas sexualizadas de niñas para pedófilos. Por lo tanto, pone en riesgo a nuestros hijos. Una empresa que también vende armas. Con todo esto es evidente que debemos prohibir Shein en el territorio nacional e incluso en el territorio europeo. El gobierno francés empezó un proceso de suspensión de la plataforma en línea mientras la marca demuestre que sus contenidos están en conformidad con la ley. La marca china, que permite a cualquier persona poner en venta sus productos, anunció la suspensión temporal de la venta por parte de terceros en la plataforma, origen de estas ventas polémicas. Para muchos consumidores, la llegada de la tienda física les permite comprar ropa de bajo costo.
Sí, claro que importa y entendemos que hay pros y contra y creo que nosotros, los clientes, no debemos intervenir. Es más bien responsabilidad de las altas esferas del Estado. Son ellos quienes deben actuar, no nosotros. Nosotros tenemos ingresos bajos y este tipo de tiendas, como antes Tati, nos permiten comprar ropa y otras cosas con más regularidad. Shein abrió sus puertas en una de las galerías comerciales más distinguidas de la capital francesa, que acoge numerosas marcas importantes. Pero varias de ellas ya decidieron abandonar este punto ante retrasos de pago y acusaciones en contra de Shein por vender productos baratos en una competencia desleal y que probablemente no cumplen con la legislación de la Unión Europea. Pues cerramos así el informativo. Vamos ya con Directo DC. Una noche más, nos vamos hasta Washington para conectar con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Vamos a entrar con ella en el primer año de la elección de Donald Trump, un aniversario que el presidente celebró desde Miami y que llega tras la victoria del socialista Zoran Mandani en Nueva York, que se presenta como el nuevo antagonista del presidente. Los demócratas han ganado también los estados de Nueva Jersey y de Virginia. Natalia, muy buenas noches. El presidente Trump ha participado en un foro empresarial en Miami, coincidiendo con el aniversario de su elección, de su primer año como presidente de Estados Unidos. ¿Qué analizas sobre este discurso que ha dado Donald Trump? Hola Rodrigo, buenas noches. Pues sí, un aniversario de la elección, no todavía del inicio de su mandato, apenas está cumpliendo alrededor de un poco más de 9 meses, pero este acto en un foro empresarial en Miami tuvo más justamente un tinte también de acto de campaña, en el que pues también tenía un tono repetitivo para nosotros que estamos acostumbrados a seguir constantemente a los discursos del presidente Donald Trump, pero que pues para nuestra audiencia también vale la pena recalcar las cosas que dijo. Empezó justamente también con una frase curiosa que es: Estados Unidos está de regreso. Esta era justamente la frase que utilizaron los demócratas cuando lograron la victoria durante las elecciones presidenciales de 2020, cuando el presidente Joe Biden fue electo en ese momento, y ahí procedió a hacer una lista de todos estos logros que dice haber conseguido durante estos poco más de 9 meses que lleva en la Casa Blanca. Por supuesto, empezó hablando de migración, destacando que logró controlar los cruces en la frontera, y también habló de estas deportaciones que había prometido iban a ser las más grandes de toda la historia de Estados Unidos. Pero allí también es importante decir que matizó el lenguaje que utilizó para referirse a los migrantes, porque se encontraba por supuesto en el estado de la Florida, donde alrededor del 30% de la población es hispana. Había público hispano, de hecho participó a través de una videollamada la ganadora del Premio Nobel de Paz, María Corina Machado. También estaba Lionel Messi, y pues lo que hizo en ese momento fue decir que Venezuela había enviado de nuevo, esto sin pruebas, a sus peores personas, a los habitantes de los centros de salud mental, de las prisiones, pero que él estaba defendiendo justamente una migración hacia aquí, hacia Estados Unidos, basada en el mérito, esto matizando también pues este discurso que suele tener en contra de la migración. También, por supuesto, procedió a hablar de la economía, de la que era la principal preocupación de los votantes en las elecciones de hace un año justamente. Dijo que había controlado la inflación, lo cual esta cifra de inflación está en el 3%, que esto es lejos de la meta del 2% que se estableció la Reserva Federal para proceder a hacer estas bajas a las tasas de interés por las cuales el presidente ha presionado constantemente. También dijo que ha controlado los precios de la gasolina, de la energía, de los huevos, pero pues estos siguen siendo altos y siguen estando por fuera del alcance de varias personas. También rápidamente habló de política exterior, celebró estos logros que ha hecho, enumerando todos estos conflictos que dice haber solucionado para que según él lo hacen merecedor del Premio Nobel de la Paz, algo que no ha ocultado. Y en este sentido hubo un dato curioso, que fue que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que el próximo mes aquí en Washington DC, cuando se haga el sorteo del Mundial de Fútbol, le iba a entregar el FIFA Peace Prize, un premio para las personas que según la FIFA ahora han hecho acciones excepcionales por la paz.
Bueno, pues un premio, desde luego, con mucho prestigio ese de la FIFA para Donald Trump. Mencionábamos también que este acto tiene lugar un día después de estas elecciones locales en las que los demócratas obtuvieron un triunfo tras la debacle justamente de hace un año. ¿Qué sigue para ellos y para el Partido Republicano? Pues sí, justamente también hay que decir que Trump lo que dijo es que Miami se convierte ahora en el refugio y a pesar de que él estaba de celebración y quería celebrar, pues no dejó ver que le duele perder la influencia en Nueva York porque su candidato pues justamente así lo haya apoyado a última hora, que fue Andrew Cuomo, no logró esta victoria, así que pues ahora su nido será Florida y no Nueva York, donde hizo fama como magnate inmobiliario. Entonces ahora lo que sigue justamente es, vamos a revisar justamente este análisis que deberían hacer tanto los demócratas como los republicanos, porque lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, es que esta elección era obvia que iba a ser ganada por los demócratas porque fue en territorio demócrata. Si bien esto es verdad, lo que tienen que analizar y concentrarse en analizar es si los republicanos lograron mantener o no estas ganancias que habían hecho en territorio demócrata en las elecciones de 2024 respecto a las de 2020. Vamos justamente a revisar en Nueva York. Esto según un análisis del New York Times. Andrew Cuomo justamente ganó en los condados en los que Biden había ganado en 2020 y que Trump le arrebató en 2024. Ya el caso en Virginia, en el estado de Virginia es distinto. Allí todos los condados giraron a la izquierda, incluido el condado de Wise, que es un condado que votaba republicano desde hace 20 años. Y en Nueva Jersey, donde también se elegía gobernadora, también se giró a la izquierda frente a las elecciones de 2024, así que Johnson tiene parcialmente razón, si bien todo esto se realizó, todas estas elecciones tuvieron, o la mayoría de estas elecciones tuvieron lugar en territorio demócrata. No lograron, por lo menos en materia de las gobernaciones, los republicanos no lograron mantener estos avances que habían logrado respecto a las elecciones de 2020 y 2024, pero sí lo lograron hacer en la ciudad de Nueva York, así que esto lo que significa justamente pues es la ruta a seguir para los demócratas, que es concentrarse en recuperar todos estos votos que perdieron en 2024 respecto a 2020 para poder hacerle frente al presidente Donald Trump. Pues Natalia Cabrera, una noche más, muchísimas gracias por este reporte desde Washington, D.C. Nosotros nos vamos ya con el debate.